Listo. Entonces, este se los voy a explicar de otra manera, por como les dije. A veces tengo una forma de explicarlo, me enredo, queda grabado y después me quedo pensando cómo hubiese sido más fácil. Entonces, vamos a hacer este de una forma más fácil. Realmente, pues acá me está diciendo que la constante de equilibrio es este valor. Entonces, lo que yo tengo que entender es que esta constante de equilibrio está es en la parte de la producción del ácido. Entonces, como esta reacción está es generando producto de CO2 y de agua, yo la volteo, como dijimos en su momento, para yo poder entender un poco mejor lo que me está diciendo la primera parte. Entonces, yo aquí la reescribo. Y acá entonces estoy entendiendo, bueno, este se va porque esto es un líquido. Estoy entendiendo que aquí este equilibrio es igual a la concentración de H2CO3 sobre la concentración de CO2. Y este valor de aquí es el que me están dando acá, que es 2,7 por 10 a la menos 2. Eso es igual a que yo tenga 2,7 por 10 a la menos 2 sobre 1. Entonces yo estoy asumiendo que el valor del ácido, la concentración de ese ácido carbónico es 2,7 y la concentración del CO2 es 1. Como yo ya acá tengo ahora identificados esos valores y me están diciendo cuál es el valor de la constante ahora en esta forma nueva, entonces yo lo voy a reescribir. Entonces ahora sí voy a calcular la de acá. Y la de acá entonces sería, la constante de equilibrio va a ser, o la que va a ser, a lo mismo, acá eliminaríamos esta agua de acá. Y va a ser CO2 sobre H2CO3. Entonces esa constante de equilibrio va a ser igual a 1 sobre 2,7 por 10 a la menos 2. Y 1 sobre 2 por 7, 2,7 por 10 a la menos 2, ¿cuánto es? Ahí en la calculadora. Treinta y siete coma cero tres. Gracias. Entonces, positivo, ¿sí? 37. Sí, positivo. Entonces vamos a ver si es esta. Entonces sí, es una forma más sencilla. Realmente, como les decía la otra vez, uno debería darle los valores, pero pues en este ejercicio es como de asumirlo dependiendo de lo que está ocurriendo. Yo tengo que entender que es de dos partes. La primera es entender que el valor que me están dando es cuando está cambiada la fórmula o la reacción, perdón, que es esta. Ahí yo obtengo los valores de concentración del ácido y del CO2. Y después con esos valores cálculo para esta reacción acá. Y ahí es donde tengo el 37. Listo, entonces está como para aclarar ese ejercicio. Bien, ahora sí lo que faltaba. El principio de Le Chatelier, digamos que hasta el momento todo lo hemos visto de que en equilibrio todo es ameno, todo funciona, pero él se empezó a preguntar hasta dónde llegaba ese equilibrio, o sea, en qué punto podía romperse. Empezó a hacer cambios en la concentración, empezó a agregarle a los reactivos un poquito más, un poquito más, un poquito más, y empezó a notar que se perdía el equilibrio en un momento, pero la misma reacción trataba de sopesar esos cambios con unas modificaciones que es lo que uno llama como que la reacción se va para la derecha o para la izquierda. Es decir, o puede que se vaya para los productos o para los reactivos porque va a tratar de buscar otra vez ese equilibrio. Él encontró que esos cambios se van a considerar cuando yo modifico la concentración, la presión, la temperatura y los catalizadores, pero este no lo vamos a ver porque pues realmente ustedes no tienen ejercicios con catalizadores, entonces solamente vamos a centrar en estos tres. Entonces vamos a mirar el primero. ¿Qué pasa con la concentración? Entonces, digamos que yo a veces utilizo ejercicios, formas de dar los ejemplos muy tontos, pero creo que a veces funciona. Entonces acá me está diciendo un aumento de la concentración de uno de los reactivos. Vamos a ponerlo por acá.
Entonces me está diciendo, usted va a tener dos opciones siempre en los cambios, o que hayan aumentos o que hayan disminuciones. Entonces me dice, cuando usted aumenta la concentración de uno de los reactivos, hace que el equilibrio se desplace hacia la formación de productos y a la inversa. En el caso de que se disminuya dicha concentración de uno de los reactivos, se compensará dicha falta hacia la formación de reactivos. Entonces, uno tiene que tener en cuenta aquí como dos situaciones, cuando se aumenta y cuando se disminuye. Yo voy a dejarlo por acá para poder hacer como un pequeño dibujo acá. Yo esto lo manejo o lo explico de la siguiente manera. Tenemos reactivos y tenemos productos. Y es como cuando ustedes alguna vez han jugado al Machín Machón. Machín Machón directamente, idealmente está en equilibrio. Usted está acá en equilibrio con su hermano de la misma edad. Pero, ¿qué pasa si yo invito a alguien más a que se monte acá? Si algo que esto aumente, si algo que acá esté alguien más grande, por ejemplo, se monte aquí alguien más grande, pues eso va a quedar de esta manera. Esta persona grande va a quedar acá y usted va a quedar aquí volando. Entonces, como yo necesito que esto vuelva a quedar en equilibrio, la única manera para yo poder ayudar a este pelado que está allá volando es haciendo que la flecha o la compensación se vaya hacia la derecha. De esa manera, yo voy a buscar que un agente externo haga como una presión acá o una fuerza, o por decirlo de alguna manera, para que otra llegue al equilibrio de los dos. Es decir, en resumen, porque voy a tener acá una tablita que vamos a tener como de resumen. En resumen, cuando yo hablo de que hay un aumento en la concentración, yo tengo que saber que va a ir en contra de donde está ocurriendo ese aumento. Si el aumento sucedió hacia la derecha, la compensación va a ir a la izquierda, ¿sí? Siempre va a ser contralateral, ¿listo? Y pues si el aumento fue hacia la izquierda, pues la compensación va a ir a la derecha. Eso respecto con el aumento. Pero la otra situación va a ser que se disminuya. Entonces acá puede decirnos un aumento en la concentración de los productos, hace que el equilibrio se desplace hacia la formación de los reactivos, eso fue lo que dije, y ahora disminuye. Entonces en disminuir, a veces uno cuando lee esta parte de los textos, no se enreda, por eso yo prefiero como explicarles acá con esto y van a llegar a la misma conclusión, porque esto es mucho de juego de palabras, siento que uno se enreda bastante. Cuando disminuye, va a cambiar. Entonces, ¿por qué uno lo tiene que leer de la siguiente manera? Vuelve y juega. Si yo tengo acá a los dos en equilibrio en el machín machón, pero en vez de hacer que este de aquí cambie por alguien grande, yo lo cambio por alguien pequeño, yo estoy haciendo que disminuya el que está acá, lo cambio por alguien pequeñito, uno de 4 años, pues esto me está haciendo que quede así y él está acá volando. Entonces, él disminuyó hacia dónde? Él disminuyó hacia la izquierda. Sin embargo, cuando disminuye, yo no lo voy a hacer en contrapeso al otro lado contrario como lo hacemos aquí en el aumento. Cuando disminuye, me toca moverme o hacer ese subsanar hacia el mismo lado donde disminuye. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que imaginar que ocurre esto. Él queda ahí volando. Entonces tengo que buscar que alguien le haga acá contrapeso para que puedan volver al equilibrio. Entonces, en mi resumen va a quedar, cuando usted disminuye la concentración, hacia donde disminuye, si disminuyó hacia la derecha, pues hacia la derecha usted va a colocar la compensación. Entonces lo haría hacia la derecha. Si ocurre hacia la izquierda, pues usted hace la compensación hacia la izquierda. ¿Listo? El aumento, recuerden que esto es al revés, entonces si va hacia la izquierda, la compensación va hacia la derecha. Eso con concentración. Entonces acá está un ejemplo. Sea el siguiente sistema en equilibrio. Y me dice que introducen cierta cantidad de N2 y de H2, o sea, de nitrógeno y hidrógeno. Están diciéndome que están aumentando la concentración de estos dos mares. Como están aumentando este señor y este señor, me está diciendo inicialmente
que, como quien dice, la flecha está yendo hacia la izquierda porque ellos están aumentando hacia allá. Como esto es concentración, esa reacción de compensación, reacción de equilibrio, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia el mismo lado o hacia el lado contrario? Entonces es este caso. Sí, miren, aumentó la concentración. Como aumentó en N2 y en H2, es como si yo dijera que está yéndose hacia la izquierda inicialmente, porque está aumentando en los reactivos. Y la compensación va a ir hacia la derecha, porque es contralateral. ¿Listo? Entonces por eso dice acá que se desplaza hacia la derecha. Si acá muy bien dicho en este ejercicio, se observa en esta reacción que está aumentando la cantidad de amoníaco. Entonces digamos que ahora está aumentando la cantidad de amoníaco. Como está aumentando la cantidad de amoníaco, yo sé que está yéndose hacia la derecha, o sea, está aumentando la cantidad de amoníaco. Esta es la flecha inicial. Y entonces, ¿hacia dónde va a ir la flecha de compensación del equilibrio? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Gracias. Eso cuando es aumento, ¿listo? Ahora, cuando es disminución. Entonces el ejercicio les dice, tengo una disminución en la concentración de los reactivos de nitrógeno y de hidrógeno. Entonces yo hasta ahí leo y saco la primera flecha. Sé que está yendo hacia la izquierda, pero ojo, está en disminución. Entonces, como es disminución o disminuir, yo sé que es este pedazo de acá, que es el que va a ir al mismo lado. Entonces, la flecha de compensación o la flecha de equilibrio, ¿hacia dónde se va a desplazar? En este ejemplo, al mismo lado, ¿listo? A la izquierda. Y al revés. Si me dice ahora que el ejercicio está disminuyendo la cantidad de amoníaco que se está produciendo, entonces yo muevo la flecha hacia donde está disminuyendo, hacia el amoníaco. Y me preguntan hacia dónde se desplaza la flecha de compensación o de equilibrio. Como es disminuyendo, yo sé que hacia el mismo lado. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. Derecha. Eso es lo único que tienen que saber para estos ejercicios de la Chatelier con cambios en la concentración. ¿Queda claro? ¿Aumento o disminución? ¿O alguna pregunta donde no estén entendiendo? Me dicen, por favor. Ese silencio me perturba, me preocupa. Todo claro. Listo, vale. Ya igual ahorita miramos ejercicios. Bueno, ahora qué pasa. Listo, entonces vamos a tener como estos eh, estrategias acá ahorita para pasarlos aparte. Ahora qué pasa con la presión y el volumen. Vamos a ver que pues, se va a comportar muy similar. Cuando lo único que yo tengo que tener en cuenta es que la presión y el volumen se comportan de una manera, yo puedo tener dos opciones, o que sean directas o que sea inversa. A o B. ¿Cuál es la razón en cómo se comporta la presión con el volumen? ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa, ¿listo? Igual si usted duda, recuerde que esto es como si fuese un pistón donde acá hay un volumen inicial y en la medida que usted está aumentando la presión, esto es el volumen inicial. En la medida que usted aumenta, el volumen va a disminuir. Entonces, por eso son inversamente proporcionales. La presión usted la va a entender como si fuese también eh, el aumento, digamos, en la parte de los moles, que es donde más se va a manejar acá. Entonces acá, vamos a borrar aquí esto. Entonces acá le dice, si aumenta la presión, se desplazará hacia donde exista menor número de moles gaseosos. Entonces acá yo digo, bueno, eh, acá, a ver aquí.
gaseosos. Entonces yo tengo reactivos y tengo productos. Si esta ya es como tal mi reacción y me dice que a esa reacción aumentó, yo siempre tengo que validar es la cantidad de moles. Siempre va a haber una que va a tener más y va a tener menos. Entonces, en ese caso, siempre yo lo que tengo que determinar es que la flecha sí o sí se va a mover hacia donde va a haber menor número de moles. ¿Listo? Por eso acá está el ejemplo de acá. Entonces, aquí tengo 3 moles en la parte de reactivos. Y acá tengo 2 moles en la parte de producto. Y me dice que aumento la presión. Entonces, ¿hacia qué lado la flecha debe ir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Donde hay menos moles. Hacia acá, Hacia la- hacia la derecha. Entonces, esto es mucho más sencillo. Siempre va a ser, en aumento, siempre va a ir a donde hay menos moles. Y cuando es disminución, si se disminuye la presión, se favorecerá la reacción en la que los productos ocupen. Acá lo que pasa es que pues, no habla con volumen, un volumen mayor que los reactivos. Pero pues si se habla desde el punto de vista de moles, pues también se va a sopesar, o sea, va a ser lo mismo. Yo cuando disminuyo, recuerden que es la misma situación, estoy disminuyendo la presión es porque si yo disminuyo la presión, el volumen aumenta, ¿listo? Entonces yo voy a mirar es donde exista la mayor cantidad de moles para sopesar. Entonces, este es muy sencillo porque la flecha me lo indica es la cantidad de moles. Y ahorita hacemos otro ejemplo. Y en la temperatura, acá hay dos situaciones que hay que tener, digamos que en cuenta. Primero, estas dos palabras. Recordar qué es exotérmico y recordar qué es endotérmico. ¿Listo? Endotérmico y exotérmico. Uno se confunde a veces mucho por el afán y por lo que ocurre. No sabe si exotérmico significa que genera calor o que va hacia la derecha. Entonces, siempre recuerden que, pues, por ejemplo, exo siempre va a generar calor. Siempre el producto va a ser calor. Usted puede pensar como en el sexo. En el sexo usted genera calor, ¿listo? Entonces, usted recuerde que esto va a ser uno de los productos que usted genera, calor. Entonces, siempre que le digan que algo es exotérmico, va a generar calor como producto. O cuando se lo dan con números, es porque cuando le dicen, por ejemplo, que la entalpía de la reacción es menos 14 o 145 kilojoules o algo así. O sea, esta parte negativa también va de la mano de exo. Entonces, me infiere cómo se está comportando la reacción. Y aquí pues yo tengo que tener apartados respecto con, bueno, pues acá pues va a ocurrir al revés lo mismo. Si tengo endo significa que yo voy a consumir calor, ¿sí? El calor lo estoy consumiendo. O sea que aquí será reactivos más calor igual a producto. Mientras que en la de exo es reactivos generan producto más calor. Eso es a lo que me refiero de que esté a la derecha o esté a la izquierda, de que si se está generando o se está consumiendo. Y la entalpía va a ser positiva. ¿Listo? Eso por un lado. Y para poder hacer estos ejercicios de Le-Chatelier, entonces yo tengo que tener dos situaciones, cuando aumenta y cuando disminuye la temperatura, si es exotérmica o si es endotérmica. Entonces vamos a borrar acá para poder hacer nuestro resumen y tenerlo ahí a la mano. Entonces acá vamos a correr esto. Ay, y aquí vamos a hacer el resumen. Entonces, tengo dos situaciones. Puede ser exo, puede ser endo, puede ser exo, puede ser endo, cuando se comporta que aumente la temperatura o que disminuya la temperatura. ¿Listo?
Entonces aquí es el resumen de todo esto que está diciendo acá. Hacia la izquierda en exotérmicas. ¿Listo? Entonces aquí va a ir hacia la izquierda en exotérmicas cuando está en aumento la temperatura y hacia la derecha en endotérmicas. Y cuando disminuye, esto es cuando aumenta, y cuando disminuye, se desplaza al revés, hacia donde se desprenda calor. Es decir, derecha en exotérmicas, izquierda en endotérmicas. Y eso es lo que voy a escribir acá. En exo, a la derecha, y hacia la izquierda en las endotérmicas. Entonces, estas sí son fijas. ¿Listo? ¿Qué significa fijas? Que pues como tal, solo cuando yo lea el ejercicio, sé que se van a comportar de esta manera. Entonces, por ejemplo, este es que está acá. Este ejercicio que está acá es una reacción exo o endotérmica. El calor se está produciendo. ¿Exo o endo? Exo. Exotérmico. Recuerden que es sexo, listo, se genera calor. Bien. Entonces ahí yo ya me ubico de que alguna de estas situaciones va a ser. ¿Para qué es eso importante? Porque yo digo, o es esto lo que va a ocurrir. Para eso es importante esto de acá. ¿Listo? Ahora voy a mirar si está aumentando la temperatura o si está disminuyendo la temperatura. Entonces, acá me dice el ejercicio que aumenta la temperatura. ¿Listo? Y yo ya sé que si aumenta la temperatura es porque la respuesta final en compensación va a ser hacia la izquierda. Y eso es lo que dice aquí, hacia la izquierda. Eso es todo lo que uno tiene que saber. Todo el resto de la cháchara no me importa porque yo no tengo tiempo para eso. A mí solamente me importa es entender las palabras claves y listo, realizar el ejercicio como tal. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo uno se aprende todas estas flechas? Porque ustedes me pueden decir, no, pero es que esa vaina es mucho enredo. Entonces voy a tratar de explicárselas acá como yo lo hago normalmente. Digamos que estuviera el parcial, uno lo tiene que hacer por ahí aparte. Yo no ustedes los exámenes lo hacen en la sala informática, ¿cierto? Ustedes pueden Sí. llevar que solo la calculadora o pueden llevar una hoja y eso. Entonces, Se en el puede examen llevar pasado nos hoja. dejaron una hoja. Ok, bueno, pues lo digo como para el hecho de que tienen que rayar para recordar esto. Entonces ustedes van a rayar y van a recordar cada una de las cositas que os suceden. Entonces vamos a colocarlo, ¿dónde lo coloco? Bueno, por acá como por la izquierda para ahorrar espacio. Entonces, cuando son concentraciones, listo, entonces yo acá escribo, a ver, este es mi soplete para las concentraciones. Cuando son concentraciones, yo puedo decir que vamos a tener que aumenta la concentración o que disminuye la concentración. Entonces, este es el machín machón. Si la concentración aumenta a la derecha, la compensación se da a la izquierda. Es fácil porque es el machín machón, va a ir al revés. Si se hace a la izquierda, pues es hacia la derecha. ¿Sí? Acá es al revés, es simplemente al revés. Y cuando disminuye, pues es también muy fácil porque yo sé que va hacia el mismo lado. Es la única que se va hacia el mismo lado. Hacia el mismo lado, entonces hacia allá. Y si está ocurriendo hacia la izquierda, pues compensa hacia el mismo lado. ¿Listo? Ahora, la otra opción es la de la presión. Y la de la presión, entonces yo les dije que es así, realmente se va a ir o se va a mover. Es hacia donde, si aumenta la presión, si aumenta, se va a ir a donde exista menor menor número de moles. Esto es menor número de moles. Y ahora viene el que es el de temperatura. En temperatura, entonces yo acá tengo dos situaciones, que aumente la temperatura o que disminuya la temperatura. Y para la situación exo, endo, exo y endo.
Entonces, recuerden, el sexo genera calor y el sexo como genera calor va hacia la derecha. Entonces, esa es la clave para que usted siempre saque la primera flecha. Desde que usted saque la primera flecha, todo lo otro lo puede sacar. Entonces, como el sexo me está generando calor, la flecha normalita de él está yendo hacia la derecha, ¿cierto? Por tanto, la de compensación hacia dónde va. Entonces, esta es la normal, se está generando calor. Entonces, la compensación va a ir a la izquierda, ¿listo? Pero si es al revés, o sea, yo lo que quiero acá es que solamente se lleven la flechita inicial para que no se enreden. Como se está produciendo, entonces yo sé que la primera flecha va hacia la izquierda, la siguiente va hacia el otro lado, ¿listo? Y aquí cuando disminuye, se comporta al revés. En vez de ir hacia la izquierda, va a la derecha. Y en vez de ir a la derecha, va a ir a la izquierda. Listo. Y así uno se aprende las flechas. O sea, a sacarlas, sin necesidad de matarse diciendo, cuando aumente la temperatura en exotérmico a la izquierda. No, simplemente las relacionan acá y ya. Entonces, ¿qué quiero que hagan acá en este ejercicio? Van a tener ahí unos 5 minutos. Acá le está diciendo que está ocurriendo algo con los reactivos. Esto es concentración, ¿no? Recuerden que esto significa concentración. Entonces, le está diciendo, colóqueme la flecha. ¿Qué pasa cuando se aumenta la concentración en los reactivos? Cuando se disminuye la concentración en los reactivos, cuando se aumenta la concentración en los productos, cuando se disminuye la concentración en los productos, cuando se aumenta la temperatura en exotérmicas, cuando se aumenta la temperatura endotérmicas, cuando se disminuye la temperatura en exotérmicas y cuando se disminuye la temperatura en endotérmicas y cuando pues, se aumenta la presión. Entonces, pues realmente solamente leer de aquí y colocar aquí las flechitas. ¿Listo? Entonces, voy a hacer el primero como para darles el ejemplo. Donde me está diciendo hacia dónde se va a mover la flecha. Entonces, yo sé que esto es de concentración, entonces como es concentración, me ubico aquí. Listo. Y me está diciendo que la flecha está diciendo que está aumentando hacia los reactivos. Si está aumentando los reactivos, esta flecha inicial está yendo a la derecha o a la izquierda. Izquierda. Epa, muy bien, hacia la izquierda. Por tanto, la compensación pues va a quedar hacia dónde. Derecha. Ujú, muy bien, hacia la derecha. Eso es lo que quiero que hagan aquí, la flecha de compensación nomás. ¿Listo? Entonces 5 minuticos para que hagan ahí los otros. El de aquí, listo. Entonces voy a borrar acá. Ouch, se me fue el cosito. Entonces me está diciendo, venga, ubíquese en la parte de concentración
pero ahora lo que está ocurriendo es ubíquese en donde disminuye. Entonces yo sé, este es fácil porque hacia donde disminuye es hacia donde va la flecha. Entonces, si me está diciendo que disminuye los reactivos, ¿va hacia la derecha o hacia la izquierda la inicial? Izquierda. Perfecto. Por lo tanto, la compensación va hacia el mismo lado. Entonces, aquí dibujamos una flecha hacia... Izquierda. Epa, eso hable, hermano, no me dejen acá solito. Bien. Ahora, ubíquese ahora en los productos y lo mismo. Estamos hablando de que en la primera está aumentando la cantidad de los productos. Si está aumentando la cantidad de los productos, la inicial va a ir hacia derecha o izquierda. Derecha. Derecha, pero esta, como está en aumento, esta es la que va a irse al contrario, la compensación. Por lo tanto, la que yo voy a dibujar va hacia dónde. Izquierda. Bien, listo. Y ahora dice, ubíquese en los productos, listo, bien. Pero ahora en el caso en que está disminuyendo, entonces los productos van hacia la derecha. Y como está disminuyendo, va a ir hacia el mismo lugar. Por tanto, la compensación en esta va a ir hacia dónde. Derecha. Muy bien. Y chuleado concentraciones. Ahora, vámonos para la parte de aumentos de temperatura y simplemente es guiarnos tal cual como está acá nuestro resumen. Entonces yo me estoy ubicando aquí, aumentos de temperatura. Listo. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que la primera es exotérmica. Listo. Entonces esta, recuerden que esta flecha ya es la compensatoria. Entonces esta es la que yo voy a colocar. Exotérmica, recuerden que pues la inicial pues va a la derecha porque se está generando calor. Entonces, por eso esta queda la compensatoria. Entonces, esta compensatoria yo llego y la plasmo acá. Y si es endotérmica, entonces la compensatoria es así, yo la escribo tal cual como es, hacia la derecha. Ahora me ubico cuando disminuye temperatura. Si disminuye temperatura, la exotérmica va a ir a la derecha y si es endotérmica, va a ir a la izquierda. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas fácil? ¿Sí o no? ¿Sí lo tenían claro así o no? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, y aquí la de la presión. Entonces, como les decía, cuando se aumenta la presión, yo me voy a mover, la flecha se va a mover hacia donde haya menos moles como tal, ¿sí? Hacia donde haya menos moles. Y cuando disminuye la presión, pues va a ser al revés, va a ir hacia donde hay más moles de gas. Eso es como lo que deben tener en cuenta. Ya con esto, aquí claro, entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces, 2 minutos para que hagan ese. Creo que ahí no se ve casi, ¿cierto? Está muy pequeñito.
Listo. Entonces, aquí yo lo que leo, o tengo que leer rápido porque estoy en el examen, entonces yo digo, bueno, listo, esto es derecha de 10 y me dice disminuye y me dice concentración. Y me dice hacia dónde. Entonces me está diciendo, lo primero que uno tiene que hacer es ubicar que está ocurriendo una disminución de la concentración de ácido carbónico. Entonces, si me está hablando que es hacia la concentración de ácido carbónico, yo sé que se está yendo inicialmente hacia la derecha o hacia la izquierda. La derecha. Inicialmente va hacia allá, por lo tanto la compensación, como es disminuye, ¿hacia dónde queda? Al contrario, o izquierda o derecha. Al Derecha. mismo lado. Muy bien. Listo. Entonces con esta primera parte, yo ya sé que va hacia la derecha. Como va hacia la derecha, yo acá elimino, esta puede ser, izquierda no, esta puede ser y esta no. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está moviendo a la derecha. Pero ella cuando se mueve a la derecha, ¿con qué objetivo lo está haciendo? Para aumentar la concentración de los reactivos para consumir los reactivos. ¿Cómo hago yo para que se genere esa compensación? ¿Aumentando la cantidad o consumiendo esa cantidad? O sea, Consumiendo los reactivos. exacto, esa es la clave, la palabra. Yo necesito es que se consuman para que se genere producto, porque yo puedo aumentar estas cantidades y esto puede seguir aumentando, pero si esto no se consume, yo no voy a garantizar que se esté moviendo a la derecha porque no se está consumiendo como tal, ¿sí? Entonces, la C. ¿Queda claro alguna pregunta? Bien, entonces, fácil, sí. Ahora 2 minutos. Listo. Entonces,
Este de aquí es muy importante relacionar qué ocurre. Entonces, lo mismo. Estamos hablando de aumento y estamos hablando de qué es presión. Entonces, yo recuerdo el soplete. Si estoy hablando de presión, es muy sencillo porque tengo dos opciones. Cuando aumenta, la presión va a ir a donde hay menor cantidad de moles, de número de moles. Cuando disminuye, va a ir a donde hay mayor cantidad de moles. Listo. Entonces, acá me está diciendo que aumenta. Acá tengo 2 moles y aquí tengo 3. Si está aumentando, ¿dónde hay menor cantidad de moles? ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda. Por lo tanto, la flecha de compensación va a ir ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda porque es donde hay menos moles. ¿Sí? Entonces la flecha queda hacia allá. Por lo tanto, como va hacia la izquierda, esta no es y esta no es. Nos falta ahora mirar lo que está ocurriendo en la parte complementaria. Entonces yo leo, sí, listo, se desplaza hacia la izquierda, pero cuando se desplaza hacia la izquierda, ¿qué ocurre o con los reactivos o qué ocurre con los productos? Entonces, si se va para la izquierda es porque los reactivos van aumentando, ¿cierto? Y los productos van a ir disminuyendo. Entonces aquí la primera dice, ¿disminuye la concentración de los reactivos? Pues no, porque los reactivos van a ir aumentando. ¿Disminuye la concentración de los productos? Sí, porque lo que estoy haciendo es que este aumente y que él disminuya para que pueda llegar rápido al equilibrio. Entonces, ahí también es la C. ¿Listo? ¿Preguntas? No, ¿Cómo? no, señor. B, listo, gracias. Y último de aquí, 2 minuticos.
Listo. Entonces, ¿este tiene alguna eh, particularidad? Acá lo que tengo que mirar es, entonces, me está hablando negativo. Como es negativo, exo o endo. Exotérmica. Muy bien. Entonces, esta es la clave. Entonces, recuerden que yo acá tengo el soplete, que si aumenta o si disminuye, exo, endo, exo, endo. Y aquí pues yo digo, como exo va hacia la derecha, él va para la izquierda, derecha, y este queda al revés, derecha y izquierda. Listo. Entonces acá me dicen un aumento de la temperatura. Entonces ubíquese acá y es exo. Entonces de una vez me está diciendo, mi hijo es hacia la izquierda. Usted de una se va, tacha. Tacha derechas y tacha derechas. Y de una vez le va a quedar estas dos opciones. ¿Y qué ocurre cuando se mueve hacia la izquierda? Va a aumentar ¿quién? ¿La concentración de N2 que es el producto o la concentración de N2O4 que es el reactivo? El reactivo aumenta. El N2O4. Y listo. Desde que ustedes tengan claro las flechas, de una sus ejercicios van saliendo así, fácil. Y eso sería el Echarteré. ¿Preguntas? ¿Será que puedes explicar, por favor, de nuevo por qué es exotérmica? Porque es negativo el valor de entalpía. Este triangulito H significa entalpía. Cuando es negativo el valor es exo. Cuando es positivo es endo. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, qué pena. ¿Podrías volver a colocar la diapositiva 20 para tomarle un pantallazo, porfa? Listo. Aunque yo ahorita les paso esto. Colocarles acá para que no se les olvide que exo es negativo el valor y endo es positivo el valor. Gracias. Sí. Otra pregunta. ¿Todo claro? ¿Mejor? ¿Les quedó más claro? Bueno. Entonces, esto sería lo que quedaría faltando de este tema. Ya el de cinética química, como les dije, ya ahorita les paso el link de la clase, de la monitoría que grabé para que ustedes lo puedan ver como en acelerado, porque yo hablo mucha carreta. Esa vaina a veces me quedo con cosas. Entonces, ustedes van mirando lo puntual. Ahí lo mismo, yo les voy a dar tips de cómo identificar qué está ocurriendo y hacia dónde se comporta la curva, la reacción y cuando está hablándose con proceso de enzimas, es bastante chévere. Y pues ahí también es un poquito como la calculadora para que tengan ahí en cuenta. Entonces, ese sería el otro tema que queda faltando y pues ya. La idea es ahorita apenas pasen el parcial y empiecen las clases, pues me van diciendo qué clases van viendo y pues dependiendo de cómo yo esté en los turnos de cirugía, pues vamos como coordinando para no estar tan atrasados y sobre todo porque eso sí no tengo grabaciones, entonces nos toca ahí sí o sí hacerlas, ¿vale? Pero sobre todo para que no se cuelguen. Y ya, sería eso para que a ustedes les quede ahí tiempito ahorita para ver entonces ese video. Listo, si no es más, entonces quedamos así. Gracias por unirse y ahí por escucharme. Que estén bien, ya les paso esto. Gracias. Muchas Pues gracias. gracias. Hasta luego. Listo, que les vaya Gracias. súper bien. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Listo.